El tema que hemos estado tratando durante estos días es el Espíritu Santo. Como les digo, es un acercamiento a lo que es la obra del Espíritu Santo para que tengamos una comprensión más meridiana de cuál es el papel del Espíritu Santo. Casi que ha sido un tema que hemos escuchado hablar de él durante mucho tiempo, pero no nos hemos dado como a la tarea de entrar un poquito más en ciertas consideraciones que nos aclaren cuál es el papel del Espíritu Santo en nuestra salvación, en nuestra vida, y qué tiene que ver con nosotros. Bueno, iniciamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero que empecemos con la oración que Jesús nos enseñó a hacer, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y no permitas que caigamos en tentación. Líbranos del maligno. Perdona también nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Amén. ¿Notaron que hice un cambio? Bueno, es que de eso se trata. El Padre Nuestro es una guía de oración. No es una oración que nosotros debamos repetir textualmente y atribuirle a esa oración poderes mágicos. No, es simplemente una guía donde tiene algunas ideas. Primero, reconocer al Padre como Padre nuestro. Segundo, santificar el nombre, reconocer su santidad. En tercer lugar, estar de acuerdo y estar propendiendo siempre para que la voluntad del Padre se haga en la tierra, y así como se hace en el cielo. Y así sucesivamente. O sea, el Padre Nuestro es una guía. Usted puede decir el Padre Nuestro aplicándolo a su situación personal, a una situación específica que usted quiera tratar con Dios. El Padre Nuestro simple y sencillamente es una guía de oración. No se trata entonces de una oración eh, de poder, ni mucho menos, ¿no? Como las personas piensan que el Magnífica es una oración que tiene mucho poder y que no, son simplemente guías de oración, expresan el pensamiento que había en la persona que hizo la oración en ese momento. Pero en el cristianismo no hay ninguna oración de poder, en el sentido de que sean como mantras o ese tipo de oraciones que en la brujería se hacen y que ya dejan de ser oraciones y se convierten en conjuros. Eh, Ellos también le piden favores al diablo, o sea que están orando eh, a su padre el diablo. Bueno, la colecta de la Eucaristía de toda esta semana, la voy a recalcar una vez más. Dice: Dios Todopoderoso, danos gracia para que desechemos las obras de las tinieblas y revistamos la armadura de la luz en esta vida mortal, en la que tu Hijo Jesucristo vino a visitarnos con gran humildad, que en el último día, cuando Él venga otra vez en su gloriosa majestad para juzgar a los vivos y a los muertos, podamos elevarnos a la vida inmortal a través del mismo Señor Jesucristo, tu Hijo, Dios y Señor nuestro, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Notan que esta oración la estamos haciendo a Dios Todopoderoso, o sea, al Padre, y la estamos haciendo en el nombre de Jesucristo. Básicamente de eso se trata alguna de las comprensiones que hoy queremos puntualizar con respecto al Espíritu Santo. Les envié un texto que espero que lo hayan visto en WhatsApp y les invito a que me sigan en este momento. Dice: la relación con el Espíritu Santo. Y esa relación con el Espíritu Santo es una relación con Dios. Dios es trino, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Así que cuando hablamos de Dios desde el punto de vista de la oración, Jesús nos enseñó, cuando le preguntaron los discípulos: enséñanos a orar. Entonces él dice, allí está escrito,
Jesús enseñó a orar al Padre. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. La oración va dirigida al Padre. Entonces, cuando consideramos al Dios Trino, como acabo de decirlo, el Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, solo que cada personalidad tiene un papel específico dentro de la Trinidad. Y aquí estaríamos a portas de empezar a considerar el misterio de la Trinidad, pero no queremos hoy entrar en esas dimensiones. Simplemente queremos destacar algo que ya habíamos dicho desde ayer, que el Espíritu Santo está detrás de la obra de Dios. El Espíritu Santo siempre está detrás de la creación de Dios. El Espíritu Santo siempre está consagrando a Dios toda obra, todo designio de su corazón y toda obra de sus manos. Es Jesucristo en la experiencia cristiana quien propicia, esa oportunidad de ser justificados, un término que ya hemos venido hablando y que ya creo que puedo referirme a él sin ninguna dificultad. Cuando conocemos a Cristo y conocemos qué fue lo que realmente hizo en la cruz, en qué consistió su vida y lo que significó en la evolución del cosmos cuando el hombre peca y la consecuencia que eso trajo sobre toda la creación. Y lo que Jesús hace en su encarnación es equilibrar las cosas, regresar el reino de los cielos, volver a darle a su Padre Dios la potestad que en parte le había sido quitada o restringida por el pecado del hombre. Entonces, por eso es que el Evangelio habla de establecer el reino de los cielos. Yo vine a establecer el reino de Dios. El reino de Dios ya vino a este mundo. Bueno, la Biblia entonces nos aclara un tema específico en nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Es válido orar al Espíritu Santo? Veo canciones cristianas que están dirigidas al Espíritu Santo, hablándole a él. En la Renovación Carismática Católica escuchamos canciones que dicen Espíritu Santo ven. Y bueno, hay muchas oraciones al Espíritu Santo. Usted entra a TikTok o entra a alguna red social y no deja de ver publicaciones de oraciones al Espíritu Santo. Pero realmente la Biblia no enseña una oración al Espíritu Santo. Cuando a Jesús se le preguntó cómo orar, él fue enfático. Él enseñó que toda oración debe estar dirigida al Padre. De hecho, la oración colecta, la iglesia eso lo tiene muy claro. La oración colecta está dirigida al Padre y siempre decimos en las oraciones litúrgicas, por Jesucristo tu Hijo. O sea, la oración está dirigida a Dios Padre por los méritos de Cristo, por la mediación de Cristo, por el ministerio de Cristo, que fue el que hizo posible que nosotros restauráramos la relación con el Padre. El pecado nos había quitado la posibilidad de relacionarnos directamente con el Padre. En el Antiguo Testamento notamos que esa relación era jerárquica. Dios se comunicaba con Moisés y Aarón y ellos se comunicaban con el pueblo. Posteriormente Dios se comunicaba con un profeta y el profeta se comunicaba con el pueblo. Era una situación en la que se podía percibir claramente que el hombre había perdido esa posibilidad de comunicación directa con el Padre. Jesucristo lo hace posible, así que nos enseña a orar y a dirigirnos al Padre. ¿Por qué al Padre? Porque es que de Él provenimos, como lo vamos a ver enseguida. De Él nacimos. En su concepción santa y perfecta existimos antes de ser traídos a este mundo. Él es nuestro Padre. Él es nuestro arquitecto, Él es nuestro creador, nuestro hacedor. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, hizo posible no solamente expresando verbalmente la voluntad de Dios en la creación, como lo vemos en el Génesis, sino encarnando y haciendo posible que en la humanidad un hombre, o sea, él, no pecara y cumpliera
la norma divina. Entonces, en Jesucristo todos tenemos de nuevo esa redención, esa posibilidad de ingresar al reino de los cielos. O sea, realmente se estableció el reinado de Dios en la tierra. Así que la Biblia no nos enseña a orar al Espíritu Santo. Los evangelios afirman lo que ya acabamos de decir acerca de lo que Jesús enseñó en cuanto a la oración. El Espíritu Santo entonces tiene un papel interesante en la vida nuestra. Recordemos que Jesús dijo en la meditación de ayer o antier, creo que tocábamos este punto, que Él se iba, pero que iba a enviar otro consolador a nuestras vidas. La obra de Dios no terminó con la muerte de Cristo y con la resurrección, continúa. Y lo hace posible la presencia del Espíritu Santo, ese actuar del Espíritu Santo que perfecciona la obra de Dios. La obra de Dios es vulnerable y la obra de Dios es susceptible, más bien, quiero usar más bien esa palabra, olviden la primera, es susceptible de ser atacada, de ser deteriorada. De hecho, los hombres, bajo la influencia del pecado, hemos acabado con la creación. Estamos acabando el planeta, estamos acabando la armonía con la que Dios creó este planeta. No supimos vivir en armonía con él por la influencia del pecado, la consecuencia del pecado. No hubiera sido así si nosotros no hubiésemos pecado, pero como pecamos, tenemos una inclinación permanente al mal. Queremos adueñarnos de la creación y por eso los hombres tenemos en el corazón la tendencia a tener y a poseer. Y este mundo, influenciado por el maligno, nos ha convencido que la idea de bienestar y de poder es entre más cosas tengamos, entre más bienes acumulemos, y nos ha enseñado a tener el corazón puesto en las cosas de este mundo. Esa es una consecuencia de la inversión que provocó el pecado, pero que no es el plan de Dios. Así que el Espíritu Santo perfecciona la obra de Dios. El Espíritu Santo embellece la creación, ennoblece los sentimientos humanos. Cuando miramos los paisajes bonitos, encontramos paz en la creación. El Espíritu Santo siempre está detrás de la obra de Dios. Así que ese Espíritu Santo está detrás de la obra que Dios inicia en cada uno de nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, cuando nos hacemos cristianos, cuando abrazamos la fe en Jesucristo. Ese Espíritu Santo, esa obra, perdón, del Espíritu Santo la describe el apóstol Pablo en la carta que le escribe a los romanos de la siguiente manera. En el capítulo 8, en los versículos 26 y 27 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Esta es una afirmación bien profunda que está haciendo el apóstol Pablo acerca del ministerio del Espíritu Santo en la vida de cada convertido. Él conoce, me refiero al Espíritu Santo, el plan de Dios. Él conoce el propósito de Dios individual para cada ser humano, para cada persona que ha llamado a la conversión. Así que este Espíritu Santo va a llevar a cabo durante toda nuestra vida una obra de perfeccionamiento, de santificación, de consagración a Dios. Esta obra es secuencial durante toda nuestra vida. Hay alguien que tiene un micrófono encendido. Esa obra del Espíritu Santo en nosotros es secuencial, es progresiva. Así que a medida que vamos conociendo a Dios a través de su palabra, la presencia del Espíritu Santo se aumenta en nosotros. Es una consecuencia
sin ninguna eh, eh, contradicción. Es decir, a medida que yo conozco la medicina, me voy convirtiendo en médico, ¿cierto? A medida que yo conozco la ingeniería, me voy convirtiendo en un ingeniero. A medida que yo conozco a Dios, voy conociendo mi naturaleza, mi condición de hijo de Dios. Voy teniendo una comprensión o elementos de comprensión más amplios con el Espíritu Santo de Dios. Así que este Espíritu Santo nos ayuda a nosotros en la oración. O sea, la oración es la expresión fehaciente de nuestra comunión o comunicación con Dios. Yo no puedo decir que tengo comunión con Dios si no oro. Y aquí viene la primera amonestación del día. ¿Cuánto tiempo estamos pasando nosotros en oración cada día? Les felicito porque estamos dedicando este tiempo a ser instruidos y a orar delante de Dios muy temprano en las mañanas. Pero esta es una pregunta general para toda la iglesia. ¿Cuánto tiempo estamos pasando en oración durante el día? Esa oración, ese tiempo de calidad que nosotros pasamos frente a Dios es el que va a determinar la salud espiritual de nosotros. Es el alimento espiritual. Allí, en este tiempo de oración, el Espíritu Santo juega un papel importante. La oración debe ser algo inspirado por Dios mismo, o sea, por su Espíritu, porque dice que no sabemos pedir como conviene. A veces estamos orando, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, pero tenemos necesidad de pedir a Dios cosas que no sabemos que necesitamos. Así que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda con gemidos indecibles y es allí cuando algunas personas han experimentado el don de lenguas, algo de lo que mañana vamos a empezar a hablar. Mañana es viernes, sí, vamos a empezar a hablar ya acerca un poco de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo lleva a cabo esta labor en nosotros? Él es el que escudriña los corazones, Dios, el Padre. El Padre escudriña los corazones. Hemos hablado muchas veces que Dios no quiere hablar con mi intelecto, sino que quiere hablar con lo que hay en mi corazón, porque de la abundancia de mi corazón habla la boca. Y Él sabe cuál es la intención del Espíritu. Así que toda oración que yo esté haciendo, todo acto que yo esté haciendo en la presencia de Dios, debe ser guiado por el Espíritu Santo. Aquí hay una respuesta a muchas preguntas que ustedes han escuchado permanentemente formular por parte de algunas personas. Es que yo no sé por qué Dios no me escucha. Es que parece que Dios no me escuchara. Es que tanto que le pido a Dios y no me escucha. De pronto la respuesta está en que no han sido oraciones guiadas y motivadas por el Espíritu Santo, como lo vamos a ver enseguida. El Espíritu siempre es el que debe guiar nuestra oración. Y eso hace que nuestra oración siempre tenga un propósito. Nuestra oración debe estar enmarcada en el propósito de Dios. Si mi oración no está enmarcada en el propósito de Dios, no es una oración, es simplemente una catarsis. Hay personas que están orando, llorando, derramados delante de Dios, muy emocionados, pero no están siendo guiados por el Espíritu Santo. Llorar y estar emocionado no es necesariamente una prueba de la presencia de Dios en ese instante en la persona. Al contrario, el Espíritu Santo, por lo general, se manifiesta de una manera serena y muy sobria. ¿Por qué de una manera serena y muy sobria? Porque es necesario, enseñó Jesús, que quien adore a Dios lo haga en espíritu, obviamente, en el Espíritu Santo y en verdad. En verdad implica tener toda la razón, la conciencia humana, la inteligencia humana puestas en la oración que estamos elevando a Dios, en ese momento de oración. Así que esto dista mucho
de aquellas manifestaciones de temblar, tirarse al piso, gritar, cogerse el pelo y todos esos exabruptos que vemos en las mal formadas iglesias pentecostales evangélicas, y algunos rasgos de eso los vemos en en la renovación carismática, sobre todo en estos grupos de oración carismática. Algunas iglesias eh, evangélicas muy pentecostales también tienen esa tendencia, pero mayormente se encuentra esto en las iglesias pentecostales, la Iglesia Pentecostal Unida y la Iglesia Pentecostal. Así que vamos a tener eso en cuenta. Entonces, la sobriedad es una señal inequívoca de la presencia, el dominio y el gobierno del Espíritu Santo en nuestra vida. Bueno, la comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué es esto de la comunión con el Espíritu Santo? Y para eso para esta comprensión, partamos de otro versículo del apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Corinto en el capítulo 13, en el versículo 14. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Es la despedida del apóstol Pablo en esta carta a los Corintios. En el versículo 13 ya se está despidiendo y finalmente termina diciéndoles que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Habría que tener un momentico más de tiempo para digerir un poco mejor esto. ¿A qué se refiere con la gracia del Señor Jesucristo? Obviamente a la comprensión, a la obra completa que Él hizo en la cruz. Estamos diciendo que Él es el que propicia nuestra santificación. El amor de Dios, obviamente, el amor del Padre, que es infinito, y la comunión con el Espíritu Santo. O sea, no tiene sentido haber sido elegidos por Dios desde antes de la creación del mundo. No tiene sentido haber sido llamados a la vida. No tiene sentido que luego del pecado hayamos perdido esa orientación a Dios y que haya venido Jesucristo a tomar condición humana para volver a restituir el reinado de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no vamos a tener una comunión, es decir, una permanencia con el Espíritu Santo. Así que aquí la clave es permanencia. Fuimos elegidos por Dios, fuimos un proyecto en el corazón de Dios antes de llamarnos a la vida. Bueno, heredamos una condición de pecado, pero al conocer el amor de Cristo Jesús, al conocer la misión de Cristo, cómo Cristo vino a instaurar el reino de los cielos, entonces encontramos que el Espíritu Santo activó nuestra fe cuando escuchamos esa explicación del Evangelio de Cristo. Eso lo veíamos ayer. Cómo el Espíritu Santo activa nuestra fe para que creamos en las palabras de Dios, en la palabra de Dios. Así que la manera en que nosotros vamos a continuar en el amor de Dios, en la gracia recibida de parte de Cristo, es en una comunión con el Espíritu Santo. O sea, no es posible que haya un cristiano que no esté en comunión con el Espíritu Santo. Muchas veces el énfasis de la predicación se centra en la comprensión de la obra de Cristo, en la enseñanza del plan de salvación y cómo lo hizo posible Jesús. Y las iglesias evangélicas terminan allí. Usted ya comprende esto, perfecto, entonces haga esta oración. Yo te recibo, Señor, de mi corazón. Y a partir de ese momento ellos consideran que usted ya es un cristiano, como si fuera algo momentáneo, casi mágico, ¿no? La oración mágica, todo el que ore y diga, Señor, ven a mi corazón, te invito a vivir en mí, entonces ya es cristiano. No, la vida cristiana es un nivel de vida, es una condición de vida, es un estatus. El estatus lo da el Espíritu Santo. Esa comunión con el Espíritu Santo es lo que testifica
permanentemente mi condición de hijo de Dios, mi condición de ser redimido. Lo que testifica, lo que da testimonio, lo que comprueba que yo fui justificado, que cuando comprendí el Evangelio de Cristo, comprendí la necesidad que tenía de ser justificado. Esa comprensión de mi condición de pecado que me llevó a decirme a mí mismo, no más, yo tengo que cambiar, voy a aprovechar la gracia de Dios en Jesucristo, voy a adelantar el juicio, me voy a presentar delante de Dios y Él por su amor y su misericordia, entonces me justificó y envió el Espíritu Santo para que terminara la obra. Esa fue la consecuencia del juicio que yo recibí. Así lo queremos poner en esos términos cuando comprendí, perdón, la presencia, la obra de Jesucristo. Pero haber comprendido la obra de Cristo no me convierte necesariamente en un hijo de Dios. Yo lo que hice fue que comprendí que puedo ser recibido, que de hecho fui recibido como hijo de Dios. El problema es la permanencia, porque yo no puedo ser un hijo de Dios actuando como un hijo de Satanás. Yo no puedo ser un hijo de Dios pensando como un hijo de Satanás. Toda mi vida debe ser transformada, debe ser cambiada, renovada. Y esa es la renovación de la cual estamos hablando en este día. Y empezamos a hablar desde ayer. Hoy estamos hablando de que esa obra de renovación es una constante en nuestra vida. Y esa constante en nuestra vida se expresa con el término comunión con el Espíritu Santo. La oración en el Espíritu. La Biblia enseña que toda oración debe ser dirigida al Padre en el nombre de Cristo Jesús y hecha en el Espíritu Santo. No hay una sola posibilidad que Dios Padre escuche una oración que no esté motivada, dirigida y originada en la dirección del Espíritu Santo. Obviamente yo estoy siendo objeto de redención, de transformación. Hasta que esa obra no se perfeccione en mí, yo no tendría elementos para dirigirme a Dios de una manera prudente, adecuada. Yo simplemente cada vez que me dirijo a Dios lo hago por la orientación del Espíritu Santo. La Biblia hace una mención a este principio que les estoy diciendo de esta manera. En el apóstol Juan, nosotros leemos en sus cartas lo siguiente. Dice, nadie guiado por el Espíritu de Dios va a decir, anatema sea Dios, o sea, maldito sea Dios. Y nadie que no sea guiado por el Espíritu de Dios podrá decir, Abba Padre, o te amo Padre, o te bendigo Padre. Es imposible que el espíritu del mal alabe a Dios honestamente. Si yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios, voy a bendecir a Dios, voy a dar la gloria a Dios. Pero si yo estoy siendo guiado por el Espíritu del mal, ojo con esto, voy a poner en duda la obra de Dios y voy a poner en entredicho el misterio de Cristo. Espero que esto que estoy diciendo quede claro. Porque a veces escuchamos en la vida cotidiana de las personas que dicen ser cristianos que tenemos dudas de que Dios esté actuando. Yo no sé qué es lo que Dios quiere de mí. Yo no sé Dios por qué hace esto. Si yo soy bueno, ¿por qué Dios no me bendice? Hay alguien por allí que escribió un libro que dice por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Pues esa es una contradicción. Eh, Hay formas de hablar, hay formas de referirnos a Dios en las que nosotros prácticamente estamos poniendo en entredicho su soberanía y su deidad sobre nosotros.
recordemos que estamos interactuando con un Dios perfecto. Así que toda oración debe ser hecha en el Espíritu. No hay posibilidad de que yo me dirija a Dios si no es en el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que toda mi vida, después de yo haber recibido a Cristo Jesús en mi corazón, debe ser una vida en comunión con el Espíritu Santo. Aquí nosotros vamos a tener cierta dificultad porque nos sorprendemos a nosotros mismos que en determinadas horas del día no estamos en comunión con el Espíritu, estamos en comunión con nosotros mismos. Me sorprendo a mí mismo criticando, me sorprendo a mí mismo hablando mal de otra persona, me sorprendo a mí mismo hablando con un lenguaje no muy de acuerdo a la dignidad de hijo de Dios. ¿Qué sé yo? Me estoy sorprendiendo en comunión conmigo mismo y no con el Espíritu. A veces, si yo pertenezco a un grupo político, estoy más en comunión con las ideas, los planteamientos y los postulados de una ideología política que con Dios o conmigo. La comunión con el Espíritu Santo es permanente. Ese nivel de conciencia de ser hijos de Dios debe ser permanente. 24/7, cada minuto, cada milésima de segundo en nuestra vida debe ser una permanente conciencia de nuestra unión con el Espíritu Santo. Esa es la clave para dejar de pecar. Esa es la clave para que tu voluntad se fortalezca. Al principio va a ser para ti un poco complejo porque quizá vaya a ser un ejercicio de la voluntad humana. Ay, no, tengo que poner mi mente en Dios. Ay, no, tengo que poner mi mente en el Espíritu Santo. Pero a medida que tú conoces la palabra de Dios, a medida que tú escudriñas la palabra de Dios, que conoces el carácter de Dios a través de su palabra, ese Espíritu Santo, como dije al principio de esta charla, inherentemente forma parte de tu carácter. Él siempre está detrás de esa palabra de Dios. Así que si yo no amo la palabra de Dios, yo no tengo cuándo escuchar la palabra de Dios, cuándo obedecerla. Me aprendí a relacionar con una idea utópica de Dios, pero no con Dios. En esas condiciones, obviamente el Espíritu Santo no es el que gobierna el pensamiento y la inclinación del corazón del hombre moderno o del hombre a través de la historia. Y por eso es que hemos visto las consecuencias de haber mantenido cerrada la palabra de Dios por 19 siglos. La Biblia siempre se escribió en latín y no se permitía que la gente tuviera una Biblia. Y si llegaban a tener una Biblia, pues no sabían latín, así que nada hacían. Qué error tan grave, por Dios. Ese sí es un error, ese sí es un crimen de lesa humanidad. No nos detengamos en eso. Ahora estamos hablando de la importancia de comprender que no es tan difícil mantener una unión, una comunión permanente con el Espíritu Santo. Allí está la respuesta. Padre, es que a mí porque me da sueño cuando empiezo a orar. Es que yo no me puedo concentrar. Es que yo le pido y le pido a Dios, pero parece que Él no me responde. Es que yo hago y hago y hago cosas para que Dios me ayude, pero nunca me ayuda. Es que no se trata de hacer. La salvación es un don. Así que ya sabemos esa importancia de la comunión con el Espíritu Santo. Dice en el versículo 18 del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios, oren en el Espíritu todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Ese es el amor de Dios al prójimo. ¿Cómo amo yo a una persona? Intercediendo por ella ante Dios. ¿Cómo amó Jesús la humanidad? Intercediendo por la humanidad ante Dios. Leíamos en estos días el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Yo oro por ellos.
para que ninguno de ellos se pierda. Yo oro por ellos no para que los apartes del mundo, sino para que los guardes de él, del maligno. La oración es el conector más importante que mantiene mi salud espiritual renovada. La oración renueva, en sentido figurado, todas las células de mi estructura espiritual, me oxigena. La oración mantiene mi perspectiva clara, activa mi fe. La oración es el canal a través del cual, guiado por el Espíritu Santo, puedo encontrar un espacio para hablar con Dios. Y dice, oren en el Espíritu en todo momento. No está diciendo que oremos en el Espíritu solamente a las 6 de la mañana, todos los días. Tú puedes convertir tu vida en una vida de oración. Tú te puedes sentar a trabajar y encontrar algo que no está bien y hablar con Dios. Mentalmente decirle, oh Dios, mira cómo el corazón del hombre es tan malo, mira cómo pasa esto, mira cómo pasa aquello. En ese momento incluso tú puedes decir, ten misericordia de esta persona, Señor. Estás leyendo una noticia de una persona, de un genocida, y puedes decir en ese momento, Dios, cuán lejos está esta persona de ti. Ten misericordia de él. Y ten misericordia de las personas que él les quitó la vida. Padre, quita el odio del corazón del hombre. Y en ese instante tú estás en el Espíritu. Cada momento, cada segundo de tu existencia, puedes hacerlo. Puedes hacer de ese segundo de tu existencia una estadía en el cielo. Nunca se te olvide que Cristo hizo posible el establecimiento del reino de Dios para ti. Permítete compartir tu vida con Dios. Permítete ser guiado cada segundo, en todo momento, con el Espíritu. Dice en el versículo 20 de el capítulo primero de la carta de Judas, del apóstol Judas a la iglesia, dice, pero ustedes, queridos hermanos, edificando sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. La oración no es en mi carne, la oración no es en mis emociones, en mis angustias. La oración no es producto de mi estado emocional, de mi urgente necesidad de que Dios me haga un milagro o que me haga aquello. No, Señor. La oración es en el Espíritu, porque Dios conoce los corazones y Dios conoce la intención del Espíritu. Si la oración a Dios naciera de mi corazón, sería inmundicia. Son aquel tipo de oraciones en las que le estamos pidiendo a Dios dinero para seguir pervirtiéndonos. Yo necesito que Dios me bendiga, que me dé un trabajo para yo seguir sosteniendo una relación paralela en la calle, para seguir drogándome y seguir cultivando una vida de adicción. Puede ser. Porque no gastamos el dinero como conviene. Aún en eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. ¿Por qué razón nuestras oraciones siempre deben ser guiadas por el Espíritu? La Biblia nos enseña que el Espíritu estaba presente en la creación de los cielos y la tierra. Cuando leemos el Génesis, leemos que en el versículo 2 del primer capítulo dice que el Espíritu de Dios sobrevolaba sobre la faz del abismo. Bueno, cuando seguimos leyendo el Génesis, vemos que cada vez que Dios creó algo, termina diciendo ese versículo, y vio Dios que era bueno. Toda creación de Dios es buena y perfecta para su propósito. Igual fue la creación del hombre, solo que el hombre la pervirtió utilizando mal la libertad que Dios le dio y quiso ser Dios y se pervirtió. Ahora bien, miremos con atención la enseñanza de los apóstoles a este respecto. Dice en
este texto, bueno, olvidé poner ahí el texto, qué pena. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció, estamos hablando de la carta a los Romanos, el capítulo 8, versículos 28 y 30. Aunque no esté allí puesto, es esto a lo que nos estamos refiriendo, a ese texto bíblico. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó. Ojo con este versículo que es el centro de la meditación de hoy. Léalo en primera persona, como si fuera usted. Porque a ti que Dios te conoció de antemano, Ana Karina, Isabel, Marta, Paula, también te predestinó a ser transformada según la imagen de su Hijo, a ser transformada según la imagen de Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de Dios cuando te llamó a la vida? ¿Cuál era el propósito de Dios cuando pensó con nombre propio en ti antes de llamarte a la existencia? Pues él se imaginaba a Isabel, a Ana Karina, a Marta, a Flor Dalila, transformados, hechos a la imagen de Cristo Jesús. Entonces dice, porque a los que conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados en la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Bueno, yo creo que todas ustedes están en el último, casi en el último nivel. Dice, a los que predestinó, todas ustedes fueron predestinadas a escuchar este evangelio de Cristo Jesús y fueron llamados. El hecho de que estemos aquí orando es porque estamos respondiendo a ese llamado de Dios. Y a los que llamó también los justificó. Ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado lo que significa la justificación. Somos justificados por la perfección de la vida de Cristo, no por nuestros méritos, no por las Ave Marías, ni los Padre Nuestros, ni las misas que yo escuche. No, Señor, nada tiene que ver eso. No hay nada que yo pueda hacer para resarcir la consecuencia del pecado. Cristo Jesús fue el único que pudo revertir la consecuencia del pecado y darme la posibilidad de volver a hablar directamente con el Padre, como lo acabamos de decir al inicio de esta charla. Entonces, nos justificó, es decir, nos perdonó, y a los que justificó, también los glorificó. ¿Cuál es la glorificación de Dios? Es la presencia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos alabar a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos obedecer a Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos tener hambre y sed de justicia. Sin el Espíritu Santo no podemos degustar la palabra de Dios, ese conocimiento del carácter santo de Dios cada vez que leemos la Escritura. Sin el Espíritu Santo no podemos tener una vida en gloria. Esa gloria del Espíritu Santo en nosotros es progresiva, como les dije hace un momento. Hoy vivo un nivel de gloria, pero estoy seguro que hoy la gloria de Dios en mí es mucho mayor que la gloria que tuve ayer. Hoy es un nuevo día, hoy es una nueva gracia. Hoy todas las cosas que me suceden pueden ser convertidas para bien, porque dice, todas las cosas producen bien a quienes aman en Cristo Jesús. No importa lo malo que le haya pasado, no importa que haya perdido su empleo, no importa que la mente humana le diga esto es lo peor que puede suceder, pues todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Todo puede ayudar a bien. Y eso lo sabe Satanás. Ese nivel de gloria
que tú tienes todos los días, Satanás lo detesta, lo odia. Satanás trata por todos los medios de robarte la gloria de Dios. Por eso, después de que tú conociste el Evangelio, después de que tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, quizá el ataque de Satanás y la oposición de Satanás se duplique o se triplique en tu experiencia. Porque él no se le va a oponer a una persona que está pecando, a una persona que lleva una vida de borracheras, de orgías, de prostitución, de drogas. ¿Qué se le va a poner Satanás? A ese las cosas no le ayudan a bien. A ese de pronto le pegan una puñalada y lo matan. A ese le salen mal los negocios. ¿Qué sé yo? Cualquier cosa. Pero a ese las cosas no le ayudan a bien porque no ama a Dios. Pero si usted entregó su vida a Cristo Jesús, es probable que a usted el infierno le redoble toda, todo esfuerzo en obstaculizarle, en robarle esa gloria que cada minuto, cada segundo debe estar siendo disfrutada por nosotros, vivida con alegría, con gozo. Y esa gloria va en aumento, y ese gozo va en aumento. El gozo en el Señor que yo tengo a las 6 de la mañana no debe ser el mismo con el que yo me acuesto en la tarde. Hoy en la tarde yo debería de tener un corazón más agradecido que nunca. Decirle a Dios, gracias, Señor. Porque tuve sabiduría cuando me estaban atacando, porque cuando me estaban haciendo bullying tuve una manera discreta, amorosa de salir de ese momento difícil, porque pude perdonar, porque pude orar por las personas que vi que estaban orando mal. Recuerda que todo el día puede ser una experiencia de oración, de comunión permanente en tu pensamiento con el Espíritu de Dios. Y a esto que me estoy refiriendo se llama una vida en el Espíritu. ¿Por qué tenemos dificultades en nuestra vida cristiana? Porque no vivimos en el Espíritu. ¿Por qué se nos opone Satanás con tanta frecuencia y a veces con tanta fuerza? Porque no tenemos una vida en el Espíritu. Le aseguro que si Satanás con cualquier maquinación quisiera llegar a su vida y encuentra que su vida está unida, su pensamiento, su mente, su alma y su corazón están conscientes de la presencia del Espíritu Santo, él no resiste eso, él sale corriendo, él huye. Bueno, acabo de decir que este proceso de conocimiento, elección, justificación y glorificación, que es el proceso que nos ha venido sucediendo a nosotros, igual que en el proceso de la creación del universo, ha estado, está y estará detrás de todo este proceso la presencia del Espíritu Santo. Él es quien lleva a cabo esa gracia permanente, esa gloria permanente, esa glorificación permanente que Dios nos quiere otorgar. Hoy les invito a no perder la esperanza, a no perder la gloria que Dios quiere traer a tu vida en este día. Te invito a pensar cómo quisiera ser glorificado por Dios. Aquí está Dios diciéndote eso. Aquí está Dios diciéndote, dame la oportunidad de tener comunión hoy todo el día contigo a través de mi espíritu, para que veas mi gloria. ¿Qué te atormenta hoy? ¿Qué cosas has venido tratando de resolver y no has podido? ¿Qué cosas crees tú que han sucedido o están sucediendo en tu vida que quisieras que obraran para bien, que no te siguieran haciendo daño? Permítele a Dios que te glorifique. Él es el Dios de la verdad. Filipenses 1:6 dice, estoy convencido de esto. El que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Cristo Jesús. Eso dice el apóstol Pablo.
Estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que venga Cristo Jesús. Permitámosle a Dios que hoy perfeccione su obra en nuestra vida a través de su Espíritu. Es tan sencillo simplemente recordar que Él me está glorificando, que ya fui primero un proyecto en el corazón de Dios, fui predestinado a ser moldeado según el carácter de Cristo, fui justificado y perdonado, y ahora tengo la presencia del Espíritu Santo que va a terminar esa obra que Dios inició. Es Dios el que lo está haciendo. Yo solamente me tengo que dejar querer, porque es que eso no duele. Si Dios no ha obrado de una manera más contundente en tu vida, es porque no hemos tenido una comunión permanente con el Espíritu Santo. Quizá no sabíamos cómo, quizá no entendíamos cómo hacerlo. Hoy, por la misericordia de Dios, tenemos comprensión de lo que significa una vida en el Espíritu. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu inmensa sabiduría, Señor. Gracias, oh Dios, por lo que cada día tienes para nosotros, por esta semilla que hoy plantas en nuestro corazón, que es tu huerto. Cada día estás haciendo de nuestro corazón tu jardín, un jardín hermoso. Cada semilla que has sembrado empieza a dar frutos y nos convertimos en nuevas personas, en seres hermosos, en seres de paz. Quizá no nos damos cuenta del cambio que estás operando en nosotros, pero este mundo sí. Quizá ellos algún día nos digan, hay en tu mirada algo diferente, hay en tu corazón, en tus palabras, una sensibilidad especial que me toca. Eres tú, Señor. Ahora queremos ser testigos de tu gloria en nuestra vida. Te amamos, amado Señor. Te pedimos que hoy nos permitas tener esa permanente comunión contigo en nuestra mente y que podamos compartir contigo cada minuto, cada segundo de nuestra existencia en este día que inicia y que vamos a vivir en tu presencia. Y que en la noche tengamos más gozo que en este instante, porque estamos felices de haber vivido y compartido contigo el don de la vida. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar aquí conmigo en la presencia de Dios en esta mañana. Oremos por nuestros hermanos que generalmente se han conectado, pero que ya no vemos conectarse. Oremos para que los afanes de este mundo no los absorban. Oremos para que esta riqueza espiritual que Dios nos ofrece a las 6 de la mañana sea realmente valorada por todos. Que no haya ninguna cosa en este mundo que nos motive más, que nos apasione más que estar en la presencia de Dios antes de iniciar el día. Todo lo demás puede esperar. Todo lo demás se puede postergar. Para todo lo demás hay remedio. El tiempo que perdemos cuando no escuchamos a Dios, nunca más lo volvemos a recuperar. Démosle gracias a Dios hoy y seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Les dejo este pensamiento y gracias, muchas gracias por estar respondiendo al llamado de Dios. Si solamente 2 personas estuvieran conectadas, valdría la pena. Bueno, vamos a continuar con este día en la presencia de Dios. Un abrazo para todos. Dios les bendiga y estamos en contacto. Cualquier duda, cualquier asesoría, cualquier cosa ya de tipo personal, por favor, escríbanme. Estoy dispuesto a entrar en contacto íntimo y personal con cada uno de ustedes como sacerdote para que todo esto tenga una
expresión mucho más amplia, una comprensión quizá mucho más amplia, o sea, una experiencia mucho más amplia en nosotros. Bueno, es 1 hora exactamente desde que nos conectamos, así que gracias. Dios les bendiga y feliz día. Bendiciones. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. Amén, Padre. Dios Amén. lo bendiga. Amén. Gracias para todos. ¿Por qué me dijiste?